Esta noche tenemos un tema muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Y lo he titulado De carbón a diamante. Y sabe una cosa, Dios en su palabra siempre nos muestra su voluntad y propósito. Para cada uno de nosotros, en esa voluntad y propósito se ven claramente manifestadas sus intenciones. Eso es algo que quiero que usted tenga muy claro y muy presente. Porque en cada propósito, en cada voluntad expresada por Dios en su palabra, a través de su Espíritu Santo, en ello está implícita su intención para su vida. Y Dios tiene una intención para usted. A veces no nos damos cuenta de esta realidad y ignoramos muchas veces que Dios tiene una intención para cada uno de nosotros. A través de las intenciones que Dios tiene para nosotros, Él permite que en muchas ocasiones atravesemos por diferentes situaciones o circunstancias. Algunas dulces, otras amargas, algunas fáciles, otras difíciles. Pero Él lo permite porque su intención siempre será perfeccionarnos. Diga conmigo, la intención de Dios para conmigo es perfeccionarme. Cuando no entendemos la intención de Dios, consideramos que su voluntad y sus propósitos a veces no son del todo agradables para nosotros, no son del todo perfectos. Pero debemos entender que en la intención de Dios, a pesar de la circunstancia, siempre estará el perfeccionarnos. No debemos olvidar jamás que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Cualquiera que sea la circunstancia que usted esté atravesando, en lo laboral, en lo emocional, en lo espiritual, en lo físico, cualquiera que sea la situación que usted esté enfrentando en su vida, Dios tiene un plan de bien para usted. Él tiene una intención en su vida para hacerlo crecer, para hacerlo más fuerte, para perfeccionarlo. Y en cada etapa de nuestra vida, sin importar cuán difícil o cuán amarga sea esa situación, debemos darnos cuenta que en medio de todo Él está manifestando su propósito y su voluntad. En la vida sin duda habremos de experimentar situaciones que sean consecuencia de nuestras decisiones. Hay situaciones que estamos viviendo hoy en el presente a causa de una decisión que tomamos el día de ayer. Y tal vez esa consecuencia no es tan agradable, no es tan sencilla, no es fácil de afrontar. Pero debemos de saber que aún con todo y eso, Dios puede hacer que aquello que a nuestro parecer es una desventaja se convierta en algo que nos permita alcanzar nuestro destino. Dios está interesado, amada iglesia, en que cada uno de ustedes alcance su destino en Dios. Cada uno de ustedes tiene un propósito específico por el cual está en esta casa y está en esta generación. Dios les escogió, no fue la suerte, no fueron las circunstancias. Dios intencionalmente les escogió para este tiempo. Y en ocasiones consideramos que nosotros somos víctimas de las circunstancias, cuando lo que debiéramos tener presente es que en medio de toda situación o circunstancia se está manifestando la intención de Dios para nuestra vida. Nunca debemos de olvidar que nuestra vida es semejante a la luz de la aurora. Nuestra vida, dice el salmista, que es semejante a la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cada uno de nosotros debe de entender que nuestra vida está sometida en un constante proceso de crecimiento. Y nosotros somos los que en muchos casos, en muchas situaciones, determinamos ese nivel de crecimiento. Hay ocasiones en las que simplemente renunciamos, desistimos al proceso de Dios. Y no alcanzamos a ver todo su propósito, toda su voluntad, porque en medio de la dificultad o en medio de la adversidad simplemente nos hacemos a un lado. Debemos de tener presente que aún con dificultades, es que debemos de entender que Dios es quien tiene la última palabra en nuestra vida. Y en cada circunstancia que enfrentemos, solo debemos servir. Solo debe de servirnos cada una de estas situaciones para crecer y ser más fuertes en nuestra fe.
Dios quiere que usted crezca. Dios quiere que usted sea más fuerte en su fe. La pregunta obligada es, ¿qué tan fuerte anda hoy en su fe? ¿Qué tan estable está hoy en Cristo? Porque muchas veces venimos y es fácil decir un gloria a Dios, es fácil a veces cantar, es fácil a veces participar del culto al Señor. Pero ¿cómo estamos internamente? ¿Cómo estamos espiritualmente? Dios desea y tiene toda la intención de que a través de esas circunstancias que estás enfrentando y que a tu parecer te pueden destruir, de allí salgas más fuerte. De allí seas más capaz de enfrentar la vida y las circunstancias que están llegando a tu vida. Necesitamos entender que la intención de Dios para nosotros siempre es llevarnos a más. En la naturaleza encontramos un proceso muy interesante, una situación muy interesante. Y esta tiene que ver con la naturaleza del carbón. Y el carbón tiene la misma estructura molecular que el diamante. La gran diferencia entre estos dos elementos es su composición, la forma en la cual su estructura se acomoda. Todos tenemos el potencial para vivir en victoria. Todos tenemos el potencial para vivir la vida abundante que Cristo ofrece. Pero ¿por qué muchos de nosotros no estamos marcando la diferencia? ¿Por qué muchos de nosotros no estamos experimentando esa plenitud que Jesucristo nos prometió? ¿Por qué muchos de nosotros, si pudiéramos hacer una comparativa entre cómo es más mi vida, como un carbón o como un diamante, por qué un alto porcentaje diría, no considero que mi vida sea como un diamante? Tengo tantos problemas, tengo tantas situaciones, tengo tantos conflictos, que yo consideraría más que mi vida se asemeja a un carbón. Ambos tienen la misma estructura, pero la forma en la cual se organizan sus moléculas es distinta. ¿A qué corresponde este fenómeno o por qué se da? Corresponde a que nuestra naturaleza va a depender de acuerdo a la respuesta que nosotros tengamos a los factores externos. Como nosotros respondamos ante las circunstancias externas, va a determinar cómo es que nosotros finalmente nos habremos de desarrollar. Sin duda, todos desearíamos tener un diamante. ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener un diamante? El diamante hoy por hoy es el mineral más duro sobre la faz de la tierra. Tiene muchas cualidades muy deseables, a decir, solo mencionando algunas: brillo, pureza, dureza, etc. Pero es importante mencionar que tanto el carbón como el diamante poseen la misma esencia molecular, pero la forma en la cual los enlaces moleculares se estructuran son diferentes. Y esto hace una gran diferencia. Usted tiene el potencial, pero cómo reaccione ante las circunstancias externas va a determinar cómo finalmente usted termina la historia. El resultado de obtener un diamante o un carbón se determina en relación a la respuesta que estos elementos tuvieron ante los factores externos. Es decir, un diamante logra formarse de una estructura de carbón por haber estado sometido a altas temperaturas, muchísima presión y dejar que el tiempo haga lo suyo. Todas estas situaciones que en ocasiones nos parecen adversas, que en ocasiones parece que van a destruirnos, van a acabar con nosotros, que están menguando nuestra fe, tienen una intención de parte de Dios. Dicho sea de paso, cada situación que experimentamos en la vida trae consigo dos intenciones implícitas. La intención de Dios por hacernos crecer en medio de esa circunstancia adversa y la intención de Satanás de destruirnos por medio de esa misma circunstancia. Podríamos darnos cuenta fácilmente en la Escritura de esta verdad. Un ejemplo claro es Judas Iscariote y Pedro, ambos cometiendo el mismo error, pero ambos inclinándose a diferentes lados de la balanza. Ambos traicionan al Señor, pero uno se arrepiente y busca ser restaurado, mientras que el otro se aparta y se suicida. Ambos tenían el mismo potencial, ambos tenían el mismo llamamiento,
Acuérdese que cuando Jesús los escogió, los nombró apóstoles. Y dentro de estos estaba Judas Iscariote. Cuando regresaron los 72, después de haber estado llevando a cabo la predicación del mensaje del evangelio, y que regresaron gozosos diciéndole a Jesús que aún los demonios se sujetaban en su nombre, entre ellos estaba Judas Iscariote. Un hombre con potencial, un hombre con capacidad, pero que ante las pruebas no supo cómo responder. Esa carencia de carácter en la vida de Judas Iscariote le robó aquello que podría haberle permitido ser sobre todas las cosas trascendente a su generación. Cuando nosotros no aprendemos a manejar las circunstancias que estamos viviendo en lo cotidiano y permitimos que esas circunstancias nos superen, nos rebasen, entonces muchas veces esa presión, en lugar de formar aquello que Dios quiere, aquello que Dios desea en nuestra vida, comienza a destruirnos, comienza a mermar nuestra fe, y entonces es que quien está satisfecho es Satanás. Cada uno de ustedes tiene un potencial impresionante para llegar a ser como un diamante, pero no debemos olvidar que llegar a serlo implica un proceso, y todo proceso consume tiempo. Tal vez usted está atravesando por una situación compleja, difícil, que ya lleva en su vida 1 mes, 2 meses, 1 año, 3 años, quizá más. No importa cuánto tiempo esta circunstancia esté llevando en su vida, la pregunta sería, ¿cómo ha aprovechado esa desventaja, a su parecer, para utilizarla como una ventaja al parecer de Dios? Porque muchas veces solo estamos viendo el obstáculo y decimos, no, pues es que esta situación no me va a dejar nada bueno, cada vez me siento peor, cada vez me siento más vacío, cada vez me siento con menos fuerza. Pero ¿cómo vamos a hacer que esta circunstancia adversa se convierta en algo que nos favorezca? Nuestra actitud ante la circunstancia va a determinar si nos quedamos como carbón, siendo grafito, o si nos convertimos en un diamante. El potencial está en nosotros. La forma en la que respondamos ante la presión de la vida, ante las circunstancias adversas, es lo que va a determinar la diferencia. Así que cada uno de nosotros debe de disfrutar donde está, mientras se dirige hacia donde va. Tú no eres el producto terminado, y la obra de Dios en tu vida va a continuar en la medida que tú lo permitas. No será fácil. Dios utiliza diferentes situaciones y circunstancias para moldearnos. Y a veces quisiéramos ser el producto terminado sin que nada en derredor nos moldease. Pero no es así. La Biblia dice que el hierro con hierro se afila, y el hombre en su trato con otro hombre. Va a haber personas que Dios va a traer a nuestra vida cuyo propósito para nosotros sea el moldearnos, sea el perfeccionarnos. Así que debemos de estar muy atentos a lo que Dios está poniendo delante de nosotros, porque en ello está implícita su voluntad, su propósito y su intención. Ninguna situación que enfrentemos o que vivamos escapa a su soberanía y a su designio. Nada. Entonces, si estamos atravesando por un momento de dificultad, es porque en ello Dios desea enseñarnos algo. Tal vez pasar por esa situación sea difícil. Tal vez al pasar por esa situación pierdas muchas cosas. Pero lo más importante no es fijar la mirada en lo que perdemos, sino en lo que habremos de alcanzar. Porque son dos formas muy diferentes de ver las cosas. Muchas veces estamos tratando de alcanzar el propósito de Dios, pero sin soltar. Y nos parecemos mucho a esos changuitos que capturan en el África. ¿Y sabe usted cómo los capturan? ¿Sí? Les ponen una nuececita dentro de una jaulita donde solo entra su mano así, abierta. Y entra su manita y ya que traes un dulcecito, a ver, presta. Gracias. Entonces tiene así la nuececita y mete su manita y agarra su nuez. Pero oh sorpresa, para salir
ya no cabe. Y él comienza a moverla y le hace la señal a los cazadores que ya cayó uno. Y entonces se empiezan a acercar y él entra en un dilema. Quiero la nuez, pero no quiero que me agarren. Pero más quiero la nuez. Y finalmente lo atrapan. A veces estamos tan aferrados para retener lo que queremos, lo que deseamos, que nos olvidamos que en medio de esa situación Dios tiene una intención, Dios tiene un propósito. Entonces lo que deberíamos hacer es soltar aquello que nosotros consideramos importante, necesario, y descansar en Él. Porque la Escritura dice, echen sobre de Él toda su ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Dios cuida de nosotros y la situación que estás enfrentando en este momento no le es desconocida a Dios. A veces quisiéramos que Dios nos respondiera, pero ahorita, ya Dios de una vez, llévatelo, cámbialo, no sé qué le hagas. Pero posiblemente Dios está enseñándote algo. Porque nada escapa a su propósito, ni a su voluntad, ni a su intención. Y su intención para ti es perfeccionarte. Pero duele, podrías decir. Esa situación que yo estoy atravesando, pastor, duele. Dios sabe con qué intensidad te duele. Pero es necesario. Para forjar los mejores aceros, hay que templarlos de una forma violenta. Para alcanzar las mejores cosas, a veces hay que renunciar a la comodidad, hay que renunciar a lo fácil. ¿Cuántos de ustedes saben que lo bonito cuesta? ¿Cómo le gustaría a usted ser representado delante de Dios si pudiera ser representado como una joya hermosa o como una de fantasía? De acuerdo al título de nuestra enseñanza hoy, ¿como un diamante o como un carbón? Ahora la pregunta es, ¿cómo está hoy? Necesitamos, escúcheme, no darle la vuelta al proceso. Dile al que tienes a tu lado, no le des la vuelta al proceso. Porque muchas veces le estamos dando la vuelta al proceso porque nos es doloroso, porque nos es difícil. Pero en medio de ello Dios quiere mostrarte algo. Él tiene una intención. ¿Como padres alguna vez han permitido que sus hijos se equivoquen para enseñarles algo? Si usted nunca ha permitido que sus hijos se equivoquen para enseñarles algo, no ha estado ejerciendo un buen liderazgo. Usted tiene que dejar que ellos cometan errores no muy graves, no va a permitir que cometan locuras, pero sí va a permitir de tiempo en tiempo que cometan errores para enseñarles en una escala pequeña aquello que podría sucederles en una escala mayor. Dios en medio de todas las circunstancias quiere enseñarnos, pero muchas veces somos nosotros los que no estamos dispuestos a reaccionar correctamente. Entonces llega el momento de presión a nuestra vida, llega el momento de dificultad, llega ese momento que no podemos controlar y todo lo que nosotros comenzamos a manifestar es contrario a lo que Dios intencionalmente desea provocar. Es como si yo me acercara a alguno de ustedes e intencionalmente quisiera hacerles cosquillas. Y entonces lo que recibo de ustedes es un déjame en paz y un golpe. Intencionalmente quería hacerle reír, pero no supo reaccionar a mi intención. ¿Entiende? Dios intencionalmente permite que situaciones a veces incómodas a nuestro parecer lleguen a nuestra vida, porque aún en medio de esas situaciones Él quiere perfeccionarnos. Pero cómo reaccionamos nosotros ante esa situación va a determinar si nos mantenemos en el mismo nivel o nos movemos hacia la vida abundante que Cristo prometió. Creo que todos nosotros tenemos la capacidad de poder vivir en un nivel
más excelente de gloria, en un nivel más excelente de gozo. Pero cómo reaccionemos ante los factores externos será determinante. Yo considero que en la vida hay diferentes factores que alteran nuestra naturaleza espiritual. Factores que manifiestan una intención, pero que con nuestra respuesta a estos determinarán finalmente si el propósito se cumple o no. Así que la pregunta obligada es, cuando enfrentamos dificultades, ¿de qué lado nos estamos inclinando? ¿Del lado del propósito de Dios, de la intención de Dios, o del propósito de Satanás y de la intención de Satanás? Dios puede hacer que cualquier situación adversa se convierta en bendición. La pregunta es, ¿estaremos viendo lo mismo que Dios ve? ¿Estamos viviendo de acuerdo al propósito y la intención que Dios tiene para nosotros en este momento? Porque muchas veces cuando no entendemos el proceso, incluso comenzamos a sentirnos de una forma inadecuada o comenzamos a manifestar emociones incorrectas hacia Dios. Pero déjeme decirle que Dios está atento a su necesidad, como usted no se imagina. Así que, iglesia, hacemos bien en permitirle a Dios que Él lleve a cabo sus procesos en nuestra vida. Si sus procesos en nuestra vida no se llevan a cabo, entonces ¿cuándo pues seremos perfeccionados? ¿Cuándo entonces alcanzaremos la estatura del varón perfecto que es Cristo? Nos gusta la comodidad, amamos las cosas fáciles, pero en el reino de los cielos no todo es así. Y tenemos que permitirle al Espíritu Santo movernos en ese proceso. Amén. ¿Qué factores son los que nos van a beneficiar en este proceso de cambio? Quiero hablarle de 5 cosas con las cuales generalmente estamos batallando y que en algún momento generan una presión en nuestra vida, y de no darle nosotros el lugar correcto, el cauce correcto, la respuesta correcta, esto puede en algún momento impedirnos avanzar. Una de las áreas que más comúnmente estamos enfrentando luchas tiene que ver con nuestra comunión con Dios. ¿A cuántos de ustedes les cuesta trabajo mantener una relación con Dios? A veces las personas dicen, no, es que pues Dios está en todo lugar. Sí, Dios está en todo lugar, pero Él tiene una relación contigo. La Escritura dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, estuve en el coro de la iglesia. Señor, Señor, estuve como edecán en la congregación. Era maestro de niños. Señor, Señor, era tesorero, era administrador, era lo que usted quiera. Y el Señor le responderá, apártate de mí, hacedor de maldad, porque nunca te conocí. No importa lo que hagamos al interior de la iglesia, lo que importa es el nivel de relación que tengamos con Cristo. Y la realidad, lo que yo he estado viendo en la iglesia del siglo XXI, es que en muchos casos nuestra comunión con el Espíritu Santo es deficiente, es pobre. Nuestra relación con Dios no está en el nivel que debiera estar. Cuando hablo de nuestra comunión con Dios, quiero manifestar que la comunión con Dios es un factor que determina nuestro nivel de fortaleza ante las artimañas del diablo. En Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo está diciendo que nos fortalezcamos en el Señor. Si no tenemos nosotros intimidad con el Señor, si no tenemos comunión con Él, ¿de qué forma podremos estar firmes ante las acechanzas del diablo? Y ¿sabe? Esta transformación que provoca el estar en la comunión con Dios está regido por nuestra exposición hacia su presencia. ¿De qué manera yo me expongo ante la presencia de Dios? A través de la oración, a través de la lectura de la Biblia, a través del ayuno, a través de la adoración, a través de la comunión con su Espíritu Santo. Mire, vivimos en una sociedad ajetreada, llena de activismo y compromisos, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes hoy realizaron más de una actividad?
La gran mayoría tenemos una agenda muy apretada, una agenda difícil. Pero ¿sabe? Necesitamos contrarrestar esa ola de activismo, esa ola de una vida llena de compromisos y ajetreada para determinar que en nuestra vida, nuestra relación con el Señor será una prioridad. A pesar de, diga conmigo, a pesar de. ¿A pesar de qué cosa? A pesar de que nos falte el tiempo, a pesar de que nos falta la motivación, a pesar del aburrimiento, a pesar del cansancio, porque muchas veces estamos enfrentando ese tipo de presiones. Y sí, Dios sabe que tú tienes un horario de 6 de la mañana a 9 de la noche, y Él sabe que medio comes, y Él sabe que tienes mucho estrés, pero toda esta presión, ¿cómo la vas a manejar? ¿La vas a manejar inclinándote hacia la intención de Dios o hacia la intención de Satanás? La intención de Satanás es justifícate. No, es que yo no puedo buscar a Dios en la oración porque yo ya estoy muy cansado, yo también necesito dormir. No, es que yo no puedo abrir mi Biblia porque yo tengo que trabajar mañana temprano. No, es que yo no puedo ayunar porque Dios sabe que tantas comidas con los clientes. No, es que yo no puedo adorar porque tengo problemas y dificultades. ¿Cómo lo voy a hacer? El diablo me dice que soy bien hipócrita. ¿Cómo estás manejando las presiones en tu vida? ¿Sabe? Cuando no aprendemos a manejar las presiones de nuestra vida, comenzamos a darle lugar al diablo y él comienza a mermar nuestra fe. Entonces dejas de orar, dejas de leer la Biblia, dejas de ayunar, dejas de adorar, dejas de tener una comunión con el Espíritu Santo. Dime, ¿qué tendrás mañana? El proceso de carbón a diamante implica responder correctamente a factores agresivos externos. Estamos viviendo en una generación donde nadie tiene tiempo para nada. ¿Qué lugar le vas a dar a Dios en tu vida? Necesitamos, a pesar de el aburrimiento, leer la Biblia. Es que la abro y no entiendo nada. Me aburre. Eso es una realidad. Pero, ¿qué vamos a hacer? La Biblia dice, si a alguno de ustedes le hace falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará en abundancia. Pero no estamos buscando al Señor, nos estamos conformando con lo que la telenovela nos da. Y estamos llenando nuestra mente de basura y lo único que producimos son pensamientos de basura. Entonces ya como vemos al galán de telenovela cómo se comporta, creemos que todos se comportan como el galán de telenovela. Es que eso es de lo que tenemos llena nuestra mente y corazón. Y el mundo no deja de golpear y Satanás no deja de pegar, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Nos vamos a quedar simplemente como carbones sin haber respondido a los factores externos? Porque quisimos vivir en baja presión, porque quisimos lo fácil. La Escritura dice en Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadidura. Hay quien dice, yo no puedo faltar hoy al trabajo, si no trabajo no como. ¿Y por qué no dices, no puedo pasar este día sin haber orado? Si no oro, no vivo. ¿Por qué? Porque tenemos en más alta estima a veces la remuneración de un empleo, de un negocio, que la bendición de Dios. La Escritura dice, no puedes servir a dos señores porque con uno quedarás mal. No puedes servir a Dios y a Mamón, el Dios de las riquezas. O vamos realmente a responder correctamente ante las presiones de la vida, o simplemente vamos a permitir que el tiempo pase y nuestro proceso se quedará en pausa. Tienes el mismo potencial que había en Cristo Jesús, porque Él dijo, la gloria que me diste se las he dado a ellos. Tenemos el mismo potencial. Él dijo, las obras que yo hice, ellos las harán también y aún mayores.
¿Dónde las estamos viendo? No, pues usted, pastor, usted debería ya de ayunar más, usted debería de orar más, usted debería de adorar más, usted debería de leer más, usted... Yo sí me voy a mover a ese nivel, pero ¿y tú? Tienes el potencial. Lo importante es cómo vamos y cómo estamos reaccionando ante las presiones externas. Segundo factor que considero que nos va a beneficiar en el proceso de pasar de carbón a diamante es nuestra comunión con la iglesia. Este factor determina nuestro nivel de unidad y relaciones. Diga conmigo, unidad. Relaciones. La unidad no se puede concebir sin relaciones al interior de la iglesia. Puedes tener a 10 desconocidos en un elevador, pero esto no les da unidad. Están en un mismo lugar, pero no están unidos. Y sabes, a veces en los ministerios yo lo puedo observar. Están todos haciendo lo mismo, participando de lo mismo, pero sus corazones no están unidos. Y pueden todos estar haciendo la misma cosa, pero no hay esa unidad en el espíritu. Y puedo hablarte de cualquier ministerio. La pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a seguir siendo nosotros la prioridad? ¿Sabe una cosa? Jesús nunca oró así. Padre, te ruego que haya super, mega, ultra, plus apóstoles. Padre, te ruego que existan archirreque contra super, mega, hiper, super, wow, pastores. ¿Sabes cuál fue su oración? Que sean uno. Que sean uno. Yo le pregunto, ¿usted entiende lo que Jesús consideraba como un valor o a usted le vale? Porque si Él oró para que fuésemos uno, yo no sé por qué usted se empeña en mantenerse separado del cuerpo de Cristo o señalar a otros o criticar a otros. Yo no entiendo. ¿No estamos viendo como Jesús ve? Entonces, ¿cómo estamos nosotros reaccionando ante esta serie de presiones? ¿Por qué? Porque hay muchos factores, hay más factores que fácilmente nos podrían dividir que factores que nos podrían unir. Yo puedo decir, no, es que del hermano no me gusta su peinado. Es que de ella no me gusta su sonrisa, es que no me gusta cómo viste, es que no me gusta su voz, no me gusta su tamaño, no me gusta. Para pretextos para mantenernos separados, sobran. Y Satanás quiere que estemos así. Amada iglesia, la Biblia dice que uno puede ser vencido, pero dos pueden resistir. Y tal vez usted no lo está entendiendo, ni lo está viendo como yo, y tal vez por eso hay situaciones que no comprenden, pero créame, los niveles de relación son importantes en una iglesia. Dile al de al lado, tú también podrías ser el consentido del pastor. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces solamente señalamos y decimos, pero créame una cosa, la gente que está cerca de mí es porque está haciendo algo para estar cerca. Si usted no lo está, es porque quizá usted no está haciendo nada. La idea de que el pastor es el que siempre tiene que hacerlo todo, es una idea mal enseñada, mal enfocada y sin un fundamento. Así que tenemos que cambiar nuestra actitud, no solamente en nuestra relación hacia el liderazgo, sino en nuestra relación hacia los demás. Son un cuerpo, no competencias. Si uno sufre, todos sufrimos. Si uno se alegra, todos nos alegramos. Amén.
No debemos de permitir que Satanás nos engañe con prejuicios, mentiras y argumentos equivocados en relación a aquellas personas que nos rodean. Debemos, diga conmigo, a pesar de trabajar en la unidad de la iglesia. ¿A pesar de qué cosas? A pesar del cansancio. Porque a veces llegamos cansados y es una realidad. Tal vez no tenemos ganas de salir y saludar a nadie. Pero a pesar de, le voy a dar mi mejor sonrisa. Usted no sabe, pastor, cómo vengo de los pies que me duelen. ¿Cuántos de ustedes han venido así, con los pies que les duelen? Y usted no quiere moverse del lugar y dice, ay, saludar. Hola, no. Mire, eso no es pecaminoso, es humano. Es normal, nos sentimos cansados. Pero a pesar de hay que hacer un esfuerzo. Un esfuerzo para que la gente en nuestro alrededor se sienta como en casa. Se sienta abrazada. A pesar de las malas experiencias. Algunos de ustedes han hecho ese esfuerzo de, a pesar del cansancio, hacer un extra. Y lo que han recibido es una mala experiencia. ¿Sí o no? En una ocasión, ustedes saben cómo soy yo. Soy así muy de bulto. A ver, ven, Isa. Y yo generalmente los saludo. ¿Cómo estás, brother? Bien. Me gusta apretarlos a mí. Pero hay gente que te encuentras y te va a saludar o tú vas a ser yo. Entonces llegas y... Hola, hermano. Te quedas así. Hiciste el esfuerzo, quieres hacerlo, pero alguien te dice no. Y es respetable, no por eso vamos a vivir con un prejuicio. Ay, el hermano no quiere nada. No. Está bien, si no le gusta, está bien, ¿no? Entonces, en la siguiente ocasión va a llegar el hermano igual, con el mismo deseo, pero ya sabe que cuando reciba esto ya no va a ser esa cara, ya nada más va a ser bendiciones. Gracias. A pesar de las situaciones que enfrentamos, porque si no manejamos bien esta clase de presiones, iglesia, comenzamos entonces a generarnos prejuicios. Y créame una cosa, que si algo le va a destruir a usted en sus relaciones son los prejuicios. Porque los prejuicios acerca de alguien le impiden que ese alguien le pueda bendecir. Y le impide a usted poder bendecir a ese alguien. Entonces, a veces estamos enfrentando dificultades entre nosotros, pero eso es normal. Yo les decía, si a veces hay dificultades en una pareja que se juró amor, que se juró fidelidad, imagínese cómo no va a haber roces en un lugar donde dices, bueno, ¿y por qué lo pusiste junto a mí, Dios? O sea, ¿yo qué culpa tengo? Pero sepa que esa persona intencionalmente fue puesta por Dios ahí porque Él tiene y expresa voluntad, propósitos e intenciones. Así que cuando estemos cansados, cuando estemos enfrentando un momento difícil de desmotivación para dejar de asistir a la iglesia, recordemos la palabra escrita allí en Hebreos 10:25. Es una palabra muy hermosa que debe de alentarnos a tomar la decisión correcta en los momentos de presión. Y dice la palabra de Dios, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos. Entonces hay gente que tiene la costumbre de no congregarse. Yo creo que esperan nada más ejercer su derecho de membresía cuando sea una situación bastante grave, que no se le desea a nadie. Pero el congregarnos trae a nuestra vida tantos beneficios, tantas bendiciones, el ver a gente que piensa como nosotros y tiene la misma fe, vamos, es tan valioso. Así que a pesar de, congréguese, a pesar de, asista, a pesar de, invite a alguien más y mantenga la unidad y las relaciones. Diga conmigo, unidad y relaciones. El tercer punto de esos factores externos que nos van a beneficiar en el proceso de cambio de carbón
a diamante va a ser nuestra respuesta hacia la tentación. Esta es sin duda una de las pruebas más difíciles que enfrentamos día a día. Hace un momento estaba pensando y yo pensaba y decía, si tú no estás librando una batalla feroz contra el pecado cada día, es porque no has descubierto cuál es tu punto débil. Hay cristianos que no se dan cuenta ni siquiera. Pero sabe una cosa, nuestra respuesta hacia la tentación es determinante para cumplir ese proceso. Debemos tener presente que a pesar de cualquier situación que estemos enfrentando, si resistimos, nos mantenemos en el proceso. No es fácil, no es sencillo, pero Dios desea perfeccionarnos aún, escúcheme bien, a través de las tentaciones. Usted diría, oh Dios, ¿por qué no me mandas al desierto mejor y ahí ya no soy tentado de nadie? ¿Sabes qué? Todas las imágenes que hay en tu mente te acompañarían al desierto. No está en el lugar, está en lo que determines en tu corazón. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Él tenía una determinación anticipada a las circunstancias que podrían venir. Hay lugares donde la tentación es más fuerte que en otros lugares. Y de acuerdo a tu debilidad, es que esa fuerza se expresa en una mayor o menor intensidad. Pero algo que debemos de saber es que aún en medio de la tentación, Dios desea perfeccionarnos. No cediendo desde luego a ese impulso carnal que se opone a la voluntad de Dios, sino resistiéndolo. Escuche con atención, ser tentado no es pecado. Pecado es ceder al impulso de tu naturaleza pecaminosa que es contraria a la voluntad de Dios. Porque Jesús fue tentado en todo, pero nunca pecó. Así que usted no se debe de sentir muchas veces condenado porque dice, ya llevo 10 años de cristiano y sigo luchando con esta área de mi vida y sigo batallando y me sigo sintiendo atraído de lo malo. Si usted está luchando y si usted está batallando, solo significa una cosa, usted está vivo. ¿Qué hacer para que la tentación entonces no tome gobierno y control sobre mi vida? Tengo que depender del Espíritu Santo para que Él determine mi reacción ante la tentación. En Mateo capítulo 4, verso 1, la Biblia dice que luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. El Espíritu Santo está llevando a Jesús, permítame la expresión, al kindergarten de la vida espiritual. Y lo primero que le arroja es la tentación, y no con cualquiera, con el mismo Satanás. ¿Por qué? Porque quería perfeccionarlo. ¿Usted cree que todas las pruebas tienen como intención destruirle? Está viendo solo un lado, el lado de Satanás. Él tiene la intención de hacerlo pedazos. Él anda en torno a usted como león rugiente, buscándole devorar. Pero en medio de esa situación caótica que vive, Dios tiene la intención de hacerlo más fuerte, de hacerlo más grande, de llevarlo a un nuevo nivel. El Espíritu Santo llevó a Jesucristo al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Yo jamás veo al Espíritu Santo impidiéndole a Jesús ser tentado. Imagínense que esta persona tiene un problema con sus ojos. Y entonces el Espíritu Santo que estuviera, no, ahí no veas, no, acá tampoco, no, para allá no. Lo llevó al desierto para que el diablo lo tentara, pero no lo dejó solo, estaba con él. Y él tuvo que ser tentado en todo para compartir nuestras
debilidades y nuestra naturaleza. De este modo, tenemos un sumo sacerdote que tiene la capacidad de compadecerse de cada uno de nosotros. En otras palabras, tenemos un sumo sacerdote que tiene la capacidad de entendernos. Si él no hubiera experimentado la tentación en su cuerpo, en su vida, imagínese usted: Señor, estoy teniendo esta lucha, yo no sé de qué me hablas. Él sabe de qué le hablas. Y Él está atento a tu necesidad y quiere ayudarte. Por eso Él dijo: no los dejaré huérfanos, enviaré al Consolador. Pero nosotros necesitamos entender que aún en medio de las pruebas, Él quiere perfeccionarnos, pero es cómo vamos a reaccionar. ¿Cómo vamos a reaccionar ante la prueba? ¿Cómo vamos a reaccionar ante la tentación? Miren lo que la Biblia enseña. 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Vaya ahí, por favor. ¿Cuántos de ustedes han sentido en algún momento de su vida que la tentación que están enfrentando es demasiado fuerte? ¿Sí? Ahora, fíjese lo que dice la Biblia. 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Y dice la palabra de Dios así: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. En otras palabras, no eres el único que lo siente. A veces actuamos como si solo nosotros lo sintiéramos. No, es que yo soy el único que lo siente y nadie me comprende. No, no eres el único. Hay gente que como tú está enfrentando también pruebas, luchas en esa área en la cual tú estás enfrentándote. Ahora dice la palabra de Dios: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Cuando tú dices: ya estoy llegando a mi límite, se aplica la palabra: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces ya deja de resistir. No estoy diciendo entrégate a ella. Ahora cédele el control a Él, a Dios. Más bien, dice la palabra, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Entonces, estamos atravesando por tentación y la tentación es una presión fuerte en nuestra vida. Si cedemos ante la tentación y pecamos, estamos poniendo en pausa el proceso de Dios. No estoy diciendo lo abortamos, lo ponemos en pausa. ¿Por qué? Porque el llamamiento de Dios y sus dones son irrevocables y su misericordia es nueva cada mañana. Esa persona puede llegar a donde Dios quería que llegara, sí, con un correcto proceso de restauración. Pero mientras que todo ese proceso se da en su vida, esta persona estará en pausa en cuanto al proceso de su vida. Entonces, cuando usted siente que ya no puede aguantar más, cuando usted siente que ya la tentación lo está rebasando, la respuesta correcta es: busque la puerta que Dios ya le abrió para escapar. La Biblia dice que resistamos al diablo, pero que huyamos de la tentación. ¿Por qué? Porque cuando resistes al diablo, estás moviéndote con alguien que tiene un menor nivel que tú. Pero cuando estás enfrentando la tentación, te estás enfrentando contra ti mismo. Y un descuido te puede llevar a hacer y cometer actos o cosas, reacciones que mañana podríamos lamentar. Esa es una realidad. En la tarde estaba pensando en esto y escribí lo siguiente. Dije: siempre el placer que el pecado te dé será menor que la vergüenza y el dolor que produzca en tu corazón. Siempre. Sí te da placer. Ya les he dicho, si no te dio placer es porque no lo supiste hacer. Sí da placer, pero siempre será menor. Escúcheme, siempre será menor el placer que el pecado te dé
a la vergüenza y el dolor que quedará en tu corazón después de haber ofendido a Dios. Porque créame una cosa, si ofendemos a Dios, todo lo demás es secundario. Entonces, ante la presión de la vida que estamos experimentando en diferentes áreas en las que nos desenvolvemos, en el trabajo, tal vez estás viviendo en un trabajo en el que el ambiente no es el más agradable ni el más prometedor para tu desarrollo espiritual. O estás viviendo en una relación de amistad o en una relación de compañerismo o una situación externa que está alejándote de la voluntad de Dios. Debemos de considerar 2 veces cómo vamos a reaccionar cuando la tentación sea lo suficientemente fuerte como para creer que nos ha doblegado. Miren, yo pensando un poco en los procesos de tentación y cómo es que el determinar, el proponer en nuestro corazón anticipadamente algo puede salvarnos la vida. Y con esto voy a romperles conceptos teológicos en muchos casos. Porque muchas veces pensamos, en el caso de la historia de José, que José era un hombre que no tenía relación con la esposa de Potifar. Pero déjenme ser osado e ir más allá. Para mí, José era muy buen amigo de la esposa de Potifar. Eran buenos amigos. Tal vez esto está creando un shock en su mente y es lo que quiero. ¿Por qué digo esto? Porque él era el empleado de más confianza para Potifar y lo había puesto a cargo de todo. José estaba todo el día en la casa de Potifar. Nadie podía hacer lo que José hacía. José entraba a la cocina, entraba a todo lugar, entraba a donde quisiera, cuando él quisiera. Una persona con ese nivel de relación obviamente te dice buenos días la primera semana. La segunda semana, ¿cómo has estado? ¿Qué tal? Oye, bien, fíjate José que ha estado sucediendo eso. Tenían relación. Al paso del tiempo, la relación era tan cercana que la esposa de Potifar comenzó a confundir la amistad. Y ella comenzó a verlo desde otra perspectiva. Hasta que un día se la soltó y le dijo, acuéstate conmigo. José se choqueó porque pues, era su amiga. Permítanme expresarlo desde mi perspectiva. Le dice, hey, entonces tiene que marcar el límite. Señora, por favor, su esposo no me ha negado nada salvo usted. Y yo no quiero ofender a Dios. Entonces, el límite se rompe y él está ahora sujeto a tentación. No es que José no le gustaran las mujeres y dijera, te voy a decir la verdad. No. Ni tampoco es que la mujer no fuera atractiva. Porque imagínense, esposa de un hombre que gana bastante bien, pues tenía para el gym, tenía para el spa, tenía para los tintes, todo lo que quisiera, era guapa. Entonces yo no sé cómo esa mujer se presentó delante de José, pero no creo que haya llegado con un overol de mecánico. Entonces yo creo que esa mujer llegó muy preparada para José. Le dijo, mira José, todo lo que puedes ganar si tú quieres. Y en la familiaridad, nadie extrañó que se quedaran solos. Nadie lo extrañó, que la señora los despidiera a todos. Nadie dijo, ¿y para qué? ¿Y por qué están tan juntos? Oye, pero ¿por qué no debería de acercarse así? ¿Cómo es que él está? ¡Ay! Eran amigos. Y nadie le extrañó, pero esta mujer ya tenía su visión en otra cosa. Entonces, en algún momento quizá cotorreaban, pero ahora ya la cosa había cambiado. Entonces José tiene que determinar qué hacer. Y José, dice la Escritura, que se echa a correr, pero no sin antes haberle dejado su capa. ¿De qué me habla esto? Que hubo una insistencia. Pero ándale, José, y le bajaba el cierre de su chamarra y no, cálmate, Juana, no inventes.
La Biblia no nos dice su nombre, entonces quiero imaginar que se llamaba Juana. Entonces, y le decía, pero José, mira, tú sabes que Poti llega hasta el rato. Y seguía la relación. No, oye, pero Juana, no inventes, por favor, tu marido me tiene muchísima confianza, ¿cómo crees? Ándale, José, mira, y que le quita la chamarra. Y José dice, no, ahí muere, si me quedo un minuto más, aquí me quedo, adiós. Ella se había expuesto tanto a él, que se sintió humillada, avergonzada, y por eso prefirió difamarlo. ¿Cómo vamos a reaccionar cuando nos encontremos ante un nivel de tentación tal en el cual sintamos que no tenemos salida? A veces las circunstancias nos llevan a pensar que ceder a la tentación es nuestro derecho. Diga conmigo, hay ocasiones en las que las circunstancias nos hacen pensar que ceder a la tentación es nuestro derecho. Mateo capítulo 4, a partir del verso 1 en adelante, la escritura nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para que Satanás lo tentase. Y dice la escritura que el Señor Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches, pasados los cuales tuvo hambre. Diga conmigo, tuvo hambre. El hambre es una necesidad básica. Es una necesidad que todos tenemos derecho de suplir, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Incluso cuando hay prisioneros de guerra, se les alimenta. ¿Por qué? Porque tienen el derecho. ¿Entiende eso? Se acerca el tentador y le dice a Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Tú tienes una necesidad y tienes el derecho. Tómalo. Hay circunstancias que nos colocan a tal punto ante la tentación que sentimos que suplirlas es un derecho, porque todo surge de una necesidad. Se lo pongo en términos planos y abiertos. Mi esposo no me atiende, yo tengo necesidades, tengo derecho. ¿Me va siguiendo? Y esto sucede en cualquier otra esfera y cualquier otro ramo. Tengo una necesidad, tengo derecho, voy a buscarla suplir. Y nuestra mente nos juega terriblemente, porque nuestra mente te dice, es que tienes derecho. Tienes derecho a hacer lo que quieres. Pero aquí el punto es, si mi derecho es contrario a la voluntad de Dios, ¿qué voy a hacer? Mi consejo es, espera en el Señor. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está diciendo la escritura? Jesús podía haber tomado esas piedras y convertirlas en pan porque era el Hijo de Dios, pero él prefirió esperar la respuesta del Padre que le proveyera lo que él necesitaba. A veces tomamos la salida fácil para suplir nuestras necesidades que se han convertido en derecho. Pero cuando lo hacemos contrariamente a la voluntad de Dios, con ello estamos alterando el proceso de llevarnos de ser simples carbones a diamantes. ¿Cuándo usted se ha sentido realmente bajo la presión de la tentación? ¿Y qué hace? ¿O se inclina tras su derecho? ¿O como Daniel propone en su corazón, no contaminarse? Todos estamos expuestos a ella. Pensar que no es así sería una mentira. Pero hay recompensa para quienes saben manejar la presión de la tentación. Vaya a Santiago capítulo 1.
¿Te sientes tentado? Resiste y espera la provisión de Dios. Pero es que ¿a poco Dios va a proveer en esta área de mi vida? Dios va a proveer. Dice la Biblia: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Dichoso, más que feliz debe de sentirse ese hombre o esa mujer que atravesó la tentación, pero que no se dejó vencer por ella, porque se ha hecho acreedor a una recompensa. Cuando cedemos a la tentación, obtenemos el placer que dicha tentación prometió. Pero cuando suplimos dicha necesidad y esta necesidad es consumada, entonces esto da a luz el pecado. Y el pecado siempre da a luz vergüenza y dolor. Cuarta cosa, dentro de los factores externos que van a beneficiar este proceso, tenemos que entender que necesitamos ser sensibles para reconocer cuando hemos fallado. Hay personas que no son sensibles para reconocer cuando han fallado, cuando han pecado contra Dios, y entonces continúan caminando, arrastrando una serie de cosas en su vida que les impiden avanzar. Cuando la Escritura es clara, todos hemos pecado. Entonces, si estamos en una situación en la cual fuimos vencidos a causa de la tentación, tan simple como que en lugar de vivir condenado, vengamos a la sangre y seamos nuevamente limpiados. ¿Habrá consecuencias de nuestros actos? Sí los habrá, pero qué mejor que enfrentar esas consecuencias en paz con Dios que vivirlas en enemistad con Dios. Porque créame, muchas veces cuando Dios ya perdonó, el hombre no perdona. Y se los doy de referencia fácil. David peca con Betsy. David y Betsy, ya saben, la historia de siempre, pecan. Dios lo perdona, ¿sí o no? Dios lo perdona, pero el hombre no. Porque Mateo capítulo 1 comienza la genealogía y cuando menciona a David, dice: David engendró a Salomón de la mujer que era esposa de Urías. Recuerda su adulterio. Los hombres no perdonan tan fácilmente. Dios sí. Por eso les digo, si cometemos pecado, vamos a enfrentar consecuencias con los hombres. Pero qué mejor enfrentar esas consecuencias con Dios de nuestro lado que en enemistad con Dios. Por eso usted tiene que reconocer delante de Dios cuando usted falla. David decía: contra ti y solo contra ti he pecado. Reconocía sus faltas. En lugar de decir: no, pues a mí nadie me va a decir nada, yo soy perfecto. David reconocía cuando algo estaba mal, porque él era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sabes que a los ojos de Dios te hace más grande reconocerte débil que creerte fuerte? Por eso dice la Escritura: diga el débil, fuerte soy. Proverbios 28:13. Vaya a ir rápidamente. Proverbios capítulo 28, verso 13. Y dice la palabra de Dios: quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Verso 14, fíjense qué hermoso. Dichoso el que siempre teme al Señor, pero el obstinado caerá en la desgracia. Moisés le escribe unas palabras muy románticas al pueblo de Israel cuando les dice: si ustedes siguen de obstinados, su pecado los alcanzará. Qué tierno Moisés, ¿verdad? No, la verdad es que les estaba hablando con honestidad. Necesitamos determinar cómo vamos a reaccionar ante las presiones en la vida. Primera de Juan, capítulo 1, versos del 8
en adelante. Escuche con atención. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. En el capítulo 2 de esta misma epístola, en el verso 15, dice la Escritura: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Está usted enfrentando la tentación y esta ya es una prueba muy dura, muy difícil en su vida. Inclínese del lado de la intención de Dios. Y nunca convierta una necesidad de pecar en su derecho. Jamás. Porque nuestra naturaleza anhela lo malo. Por eso hay una naturaleza que combate contra la naturaleza del Espíritu, y esa naturaleza es la naturaleza pecaminosa. Así que tengamos cuidado. Y el último factor del cual quiero hablarles, y con esto vamos a concluir, es nuestra determinación para entrar al proceso de perfeccionamiento. Cuando se trata de los procesos del Espíritu Santo, amada iglesia, no existen atajos ni microondas. No creo que alguno de ustedes quiera ser un cristiano maruchan, una sopa instantánea, ¿verdad? Algunos de ustedes quisieran que el proceso fuera ya. Impóngame las manos, pastor, y ya soy el producto terminado. ¿Sabe? No va a suceder así. Tenemos que atravesar por pruebas, por dificultades, por luchas, por tentaciones, por situaciones que no son cómodas, pero que respondiendo de forma correcta, podremos nosotros alcanzar un día la gloria y estar delante de Dios sin avergonzarnos. Necesitamos entender que estamos en el proceso. Cuando no entendemos esto y creemos que somos el producto terminado, es tan fácil levantarnos y señalar a otros. Es tan fácil juzgar, es tan fácil acusar, cuando en realidad, ¿quién sabe todas las luchas que estás enfrentando? ¿Quién sabe todos los problemas que estás viviendo? ¿Quién sabe en qué proceso de perfeccionamiento estás? Solo tú y el Espíritu que mora en ti. Solo Él sabe cuando te sientes devastado, cuando te sientes humillado, cuando te sientes solo, cuando te sientes débil. Solo Él sabe cuando luchas con la tentación o cuando te estás enfrentando ante la decepción. Solo Él sabe cuando estás cargado, cuando estás cansado. Solo Él sabe y entiende tus necesidades, cuando algo te ha separado de tener comunión con la iglesia o cuando algo te impide tener comunión con Él. Muchos de ustedes saben en qué área de su desarrollo de la intimidad con Cristo están batallando. Y te has sentido culpable tanto tiempo porque no lees tu Biblia, porque no, a tu parecer no sabes orar. Y sabes una cosa, la intención de Dios en medio de las luchas es perfeccionarte. Nunca es acusarte. Nunca Dios te va a poner una prueba para decirte, ya sabía que no la ibas a pasar, tú, mi hijo de segunda. No. Él quiere que en medio de la dificultad tú aprendas a manejar las presiones y la adversidad para que te conviertas en un preciado mineral que refleje su pureza
su belleza, su brillo. Una de las cualidades que me impresionan y que me encantan en la diferencia y contraste entre el carbón y el diamante es la transparencia, lo traslúcido que es el diamante. Y cómo la luz puede pasar sin impedimento y puedes, por cada una de sus caras, examinar sus detalles. Pero tomas un carbón y no puedes ver nada. Cuando no somos honestos con Dios, cuando nos maquillamos de espiritualidad y en realidad no aprovechamos los momentos difíciles para ser mejores cristianos. Cuando nos entregamos a nuestras pasiones y el único fruto en nuestros pensamientos es la basura que día a día metemos a nuestro corazón y a nuestra mente por no buscar de Dios. Quiero tomar un tiempo para ministrarles. Quiero orar por todos aquellos que están luchando en el área de su mente, en el área de su corazón. Aquellos que dicen, yo honestamente necesito de Dios. Si tú eres uno de esos, pasa aquí al frente. Hoy no es jueves, no importa. Quiero orar por ustedes. Es un buen día para continuar el proceso. Tal vez tú sientes que tu proceso se ha detenido. Sientes que todo lo que has estado buscando de parte de Dios ahora está más lejos de ti porque te sientes inadecuado. Porque dices, yo no soy como un diamante. Mi vida no es como un diamante. Me siento como un carbón, sucio, áspero, sin valor. Pero la preciosa sangre de Cristo tiene poder para hacer una obra perfecta en tu vida. Oh, maravilloso Espíritu. Ven, ven, precioso Espíritu Santo. Ven, Señor, y toca cada corazón necesitado. Esos corazones que están luchando, esos corazones que se sienten tan solos. Estos corazones, Dios, que a veces parece que el mundo no puede escuchar su lamento, su clamor, pero tú, Padre, sí lo puedes escuchar. Oh, Espíritu Santo, Espíritu de Jesús, ven. Ven sobre estos que están atravesando por pruebas, que están sintiéndose cada día más secos, más solos. Esos que están sintiéndose, Padre, alejados de ti a causa de sus decisiones y que sienten alterado el proceso. Oh, Espíritu Santo, ven, 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 glorioso Espíritu. Oh, Espíritu Santo, ven, 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 ven. Espíritu de Dios, Él vino para que tú tengas vida y vida en abundancia. Satanás te ha estado robando y debido a que te has inclinado de forma incorrecta ante la presión, ante la dificultad, Él no ha tenido compasión de ti. Pero hoy es un buen día para decirle a Dios, yo quiero que tu proceso en mí continúe. Yo quiero, Señor, que me lleves a un nuevo nivel. Yo quiero, Dios, que tú completes la obra que comenzaste en mí. El que comenzó la buena obra en mí, oh Dios, la perfeccione hasta el día de Cristo Jesús. Haz tu obra en mí. Vamos. Levante sus manos y dígale, Espíritu Santo, cumple tu proceso en mi vida.